Hola mis hermanos, muy buenos días. En esta clase vamos a seguir con nuestro estudio de griego bíblico y vamos a hacer un gran avance y vamos a estudiar otro tiempo del verbo, el verbo imperfecto. Y en esta clase vamos a considerar el imperfecto en la voz activa. En la próxima clase vamos a considerar la voz media pasiva. El imperfecto es uno de los verbos que actúa más como el presente, pero hay dos diferencias muy grandes, como vamos a notar. Hay un prefijo o un aumento que agregamos a la primera parte de la palabra, y también tiene otra categoría, otra lista de terminaciones que sigue. Entonces es muy importante tomar el tiempo para aprender esas formas que vamos a tener aquí. Recuerden que solo vamos a aprender 4 listas de terminaciones. Ya hemos aprendido 2, para el presente activo y el presente medio pasivo, los cuales son las mismas terminaciones que se usan en el futuro. Pero aquí, en el verbo imperfecto, vamos a aprender las otras terminaciones, que son las terminaciones secundarias, activas y medias. Vamos a aprender las activas hoy en esta clase y las medias en la próxima clase. Entonces, en primer lugar, hacemos la pregunta de ¿qué es el imperfecto? ¿Qué es el imperfecto? El imperfecto es un tiempo verbal que se usa para hablar de una acción en un proceso en el pasado. Se usa para hablar de una acción en el proceso que todavía sigue haciéndose, no es completo, no es perfecto, sino está en el proceso en el pasado. Veamos algunos ejemplos del verbo español. En español tenemos un tiempo distinto también. Todas las palabras que terminan en ia o aba son del tiempo perfecto, como el hombre comía cuando su hijo entró a la cocina, o el perro corría todo el tiempo. Yo leía mi Biblia cada día. Juan tiraba la pelota con su hijo. Noten esas formas del imperfecto en español. Aba, abas, aba, ábamos y aban. O leía, leías, leía, leíamos o leían. Esas formas son las formas del imperfecto en español. Es muy parecido cómo funciona el imperfecto y significa igual en griego. Repasemos un poco la idea, el concepto del aspecto. El imperfecto tiene un aspecto específico. Todavía comunica tiempo porque normalmente habla del pasado, como él comía en el pasado. Pero el aspecto es esa perspectiva del verbo. Si el autor o el hablante cree que ve la acción como completa o todavía en proceso. Puede ser quizás para introducir otro evento que es más importante y tenemos el imperfecto para describir el trasfondo de las acciones en el trasfondo de la historia. O puede hablar de algo que estaba en proceso en el pasado. Por ejemplo, en el perfecto decimos, Pedro había comprado un regalo. O el hombre ya ha comido. Habremos sido preservados hacia el final. En el imperfecto podemos hablar, en el aspecto imperfecto, podemos hablar en el pasado, presente o futuro. Podemos decir, Pedro compraba el regalo cuando su esposa le llamó. Ese es el imperfecto tiempo, no solamente el aspecto. Es imperfecto en su aspecto en el pasado, lo cual es el tiempo imperfecto, como el imperfecto del griego. También en el presente podemos hablar del imperfecto. Y en griego, el presente es parecido al presente español, que es imperfecto normalmente. Tiene como un tipo de proceso, todavía está realizando una acción. El hombre está comiendo, no es perfecto, está en el proceso, pero no es pasado, ese es el presente. El tiempo presente. Entonces hacen esa distinción muy claramente. Tenemos que hacerlo. Hay el tiempo verbal imperfecto. Y hay el aspecto verbal que es imperfecto. El aspecto verbal puede ser en cualquier tiempo, pasado, presente o futuro. Pero el tiempo verbal imperfecto es pasado y tiene aspecto imperfecto también. Entonces, ese tiempo verbal comunica pasado y aspecto imperfecto.
pero es importante hacer esa distinción, porque cuando decimos verbos imperfectos o verbos no perfectos, o del aspecto imperfecto, podemos estar hablando de verbos en el presente, el pasado o el futuro. Depende del contexto y la perspectiva del hablante. Entonces, en esta clase, estamos viendo una categoría dentro del aspecto imperfecto, lo cual es el tiempo imperfecto, que es el tiempo pasado con una acción todavía en proceso, en perspectiva imperfecta. Y ilustremos un poco más la idea del aspecto. Cuando alguien está en un desfile y puede ver todo el desfile en una sola vista, como del aire, un helicóptero o algo, esa es como la idea perfecta. Alguien hablando en el aspecto perfecto puede ver toda la acción, incluso si esa acción requiere un proceso, como comer. Yo he comido, yo veo que la acción de comer es completa. Aunque comiendo y la acción de comer es un proceso y requiere el inicio, requiere la mitad y requiere un poco de tiempo para realizarse. Entonces, esa idea de ver toda la acción, todo el proceso de realizar la acción a la misma vez es el aspecto perfecto. Pero el estar en la calle viendo cada flota, cada parte del desfile, cada grupo, cada banda que pasa, ese es el aspecto imperfecto. Todavía estamos en el proceso, no podemos ver, quizás solo podemos ver una porción, no podemos ver todo el desfile, solo una porción. Ese es como el aspecto imperfecto. Entonces, déjenme repetir. En nuestro estudio de los verbos griegos, no vamos a memorizar paradigmas para todas las palabras, todas las formas, sino vamos a aprender 4 tablas de terminaciones que vamos a aplicar a los tiempos distintos, depende de las formas que ese tiempo requiere. Y para determinar cuáles son los tiempos y cuáles son las terminaciones que cada tiempo requiere, tenemos una fórmula específica que vamos a aprender. En el presente, era el tema presente con una vocal conectadora más las terminaciones primarias. Las terminaciones primarias activas o medias depende si el verbo es activo o medio, pasivo. En el imperfecto es parecido, pero hay 2 distinciones, como dije al principio. Tenemos un aumento. Agregamos esta letra epsilon con espíritu suave, eluón. Eluón sería la pronunciación de toda esa palabra. Tenemos el aumento y las terminaciones secundarias. Para la voz activa tenemos las secundarias activas y para la voz media pasiva usamos las terminaciones secundarias medias. Entonces, hacemos la pregunta ahora de cuáles son las terminaciones secundarias de la voz activa. Y esas son terminaciones activas secundarias. Primera singular es n o nu. Segunda singular es sigma, final. La tercera singular es nada, pero con una nu movible. Pero sí todavía lleva una vocal conectadora. Esas son las terminaciones y no incluyen una vocal conectadora. Pero déjenme ponerlas aquí. La nu de la primera singular va a usar la omicron vocal conectadora. La sigma de la segunda singular va a usar epsilon. Siempre si una terminación empieza con sigma, lleva una epsilon. Siempre si empieza con tau, lleva una epsilon. Siempre si empieza con nu o mu, empieza con omicron. Entonces, aquí tenemos epsilon porque no es una nu movible. Y la terminación simplemente será en a veces, o e. Aquí tenemos omicron y aquí otra vez tenemos on. Entonces, esas son las terminaciones. Entonces, para ponerlas juntas, sería on, es, e con nu movible, omen, ete, on. Entonces, aquí noten la semejanza. De hecho, son la misma forma. Aquí noten la semejanza entre esas 2 formas y las formas activas del presente. Luomen, luete. Aquí son la misma forma.
Tienen la misma terminación para la primera plural y la segunda plural. También noten aquí la semejanza entre estas. Estas son muy parecidas a las terminaciones de las terminaciones primarias. En el segundo singular, la terminación es. Y la terminación aquí es e. Y cuando se agrega con la vocal conectadora, produce eis y e. Pero noten qué tan parecidas son. Entonces no son completamente distintas, son solo un poco de cambio. Entonces quizás eso puede ayudarnos a memorizar esas formas mejor, porque realmente solo hay dos terminaciones que son completamente distintas. On y on, pero son la misma terminación. Entonces solo hay una nueva, completamente nueva que aprender. On. ¿Y cómo determinamos si es primera singular o tercera plural? Pues como quizás pueden imaginar, ese contexto de primera singular o tercera plural es muy distinta. Si es un grupo de personas en la tercera persona haciendo la acción, o si es yo haciendo la acción, es muy distinto. Es muy distinto. Entonces tenemos que usar el contexto, pero es un contexto muy fácil de discernir. Pero como dije, no solamente las terminaciones son distintas, pero también hay un aumento. El aumento, como dije, es ese prefijo distintivo que usamos en el tiempo imperfecto. También es el aumento que usamos para todas las formas indicativos y pasados. Entonces, todos los tiempos verbales que son indicativo y pasado van a llevar un prefijo. Entonces, eso es algo muy útil para usar. Entonces, sí, quizás podemos estar confundidos si es un participio, un subjuntivo o un indicativo, pero si no tiene aumento, no es indicativo. Y también podemos quizás pensar si es aorista o presente o imperfecto o presente, pero si tiene aumento, eso resuelve el problema, porque el aumento significa pasado e indicativo. Si el verbo comienza con un consonante, es epsilon, simplemente epsilon, como eluon, simplemente queda ahí como epsilon. Si el verbo comienza con una vocal, se contractan, como hemos visto en muchos casos. Porque cuando dos vocales vienen en la misma área, en la misma frontera morfológica de una palabra, se contractan, luchan y tratan de tomar el espacio del aire de la otra. Entonces, muchas veces pueden cambiarse. Como alfa termina en eta, epsilon termina en eta. Si empieza con omicron, termina en omega. Eta a eta, iota a iota, upsilon a upsilon. Esos verbos van a ser un poco más difíciles porque no hay un cambio. Entonces tenemos que usar el contexto más y las terminaciones, porque las terminaciones son distintas a las del presente o del futuro. Entonces podemos usar eso para ayudarnos. Y también si hay un diptongo, hay varios cambios así también. Uno distinto es eu. ¿Sí? Eu es como un prefijo, no hace nada, pero si es parte de la raíz, puede causar algunos cambios, como eurisco. A veces es eu o a veces eu con eta. Otro detalle importante que vamos a ver en la práctica es si es una palabra compuesta que tiene dos partes, quizás un prefijo que como euangelizomai, por ejemplo, lo cual es evangelizar, compartir las buenas nuevas, lleva su aumento en la raíz angelizomai, con alfa, y se encuentra entre la eu angelizomai, y sería golizomai, sería la terminación. Aquí katabaino en el presente es katebainon. Noten aquí, kata es el prefijo de la preposición kata, que significa de abajo. Entonces katabaino significa descender, ir para abajo. Y katebainon significa yo estaba descendiendo, o yo descendía, o ellos descendían. Porque acuerden que esa terminación on
es la misma para la primera singular o la tercera plural. Ahora veamos todas las formas aquí en el verbo luo, nuestro verbo básico. El luon, el lues, el lue o el luen, depende del contexto. El luomen, el luete, el luon. El luon, el lues, el lue, el luomen, el luete, el luon. Esas son las terminaciones. Ahora vamos a compararlas, las formas con las formas del presente. Tenemos aquí las terminaciones activas primarias, las que van en la voz activa del presente y del futuro, lo que hemos estudiado muchas veces. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. El luon, el lues, el lue, el luomen, el luete, el luon. Entonces, noten, como dije, aquí el luomen y el luomen. La terminación es exactamente igual. La única cosa que aquí hace la distinción es el aumento. El aumento y el contexto. Luete y el luete, exactamente igual, solo el aumento y el contexto. Aquí lues y lue, como dije, son muy parecidas. Aquí la única diferencia es que no hay la contracción de la terminación y la vocal conectadora. Como dije, hay una vocal conectadora más la terminación es, y epsilon, epsilon combinan para ser epsilon iota. Aquí, ese es aquí. Aquí es epsilon de la vocal conectadora más epsilon de la terminación que produce e. Aquí no hay esa epsilon de la terminación. La terminación es solo sigma y nada. Sigma y nada. Entonces, solo es la vocal conectadora ahí. Y no hay la contracción, no hay necesidad de contractarse. Porque no hay dos vocales en la misma área. Aquí, luon y el luon son la misma forma, como dije. Presten atención a eso. Pero es fácil en el contexto determinar. Quizás vamos a encontrar ego como el pronombre de la primera persona singular o un sustantivo plural como los fariseos o los discípulos. Alguien que está haciendo la acción en el nominativo plural. Para repetir todo eso, la segunda y tercera singular son muy parecidas a las primarias. Entonces no son completamente distintas. Segunda singular tú y tercera singular él, ella. La primera y segunda plural son exactamente iguales. La primera y la tercera son la misma forma. Entonces no son dos formas distintas que aprender. Las contracciones que vimos en los verbos del presente hacen lo mismo aquí. Porque tenemos las mismas vocales contractas, conectadores, las mismas vocales conectadoras que van a hacer lo mismo con las raíces que terminan en una vocal. Y también tenemos la idea de la contracción del aumento. Entonces noten aquí, agapao termina en ser egapon, egapon. Esa omega nu es alfa más omicron nu. Alfa más omicron produce omega. Aquí tenemos epsilon más alfa en el aumento aquí y produce eta. Aquí tenemos epsilon más on que produce un. Porque epsilon más omicron en cualquier orden produce u, omicron upsilon. Aquí es igual. Omicron más omicron nu y dos omicrons siempre producen omicron upsilon también. El verbo eimi que hemos estudiado varias veces, solo ocurre en el pasado en el imperfecto. No hay otro tiempo verbal pasado que es el aorista que vamos a aprender la semana que viene. Pero el imperfecto o el verbo eimi solo aparece en el imperfecto. No hay una forma aorista del eimi. Entonces esas formas son muy importantes
porque son usadas muchas veces. Y los primeros ejemplos que vemos en el práctico van a incluir esas formas. Tenemos las formas amen, y esa forma no tiene mucho sentido ahora, pero es la forma media pasiva primera singular del imperfecto. Entonces, esa es la primera singular de las secundarias medias que vamos a aprender en la próxima clase. Tenemos es, ein. Entonces, ¿qué pasó ahí? Normalmente es o estin. ¿Qué pasó con esa eta? ¿De dónde viene eso? Pues es lo que pasa con la epsilon más la epsilon del aumento. Entonces tenemos la reduplicación de la epsilon para tener eta debido al aumento. Entonces podemos ver ese eta como el aumento marcando el tiempo pasado. Es y en, aquí la nu movible simplemente queda, no es una nu movible. En el futuro, en la primera plural tenemos amen y emetha, y han visto esas dos formas. Amen es la media, la activa primera persona plural del presente o del imperfecto de las secundarias, y metha es la terminación primera persona plural de las terminaciones activas y secundarias medias. Ete y esan siguen el patrón. Esan es muy distinto, pero hay que tomar el tiempo para memorizarlo. Esan. Y no es tan distinto, como vamos a ver cuando aprendemos otras formas. Entonces, amen, es, en, amen, emetha, ete, esan. Veamos algunos ejemplos ahora del verbo imperfecto activo. En arche ein ho logos, kai ho logos ein pros ton theon, kai theos ein ho logos, hutos ein en arche pros ton theon. Ese es el prólogo famoso del Evangelio de Juan, en que dice, en el principio, ein ho logos. Era el verbo. Ein es tercera persona singular del emi imperfecto. Era el verbo. Kai ho logos era pros ton theon. Pros con el genitivo, con el acusativo puede ser como recipiente o presencia de, en la presencia de, con. Kai y el verbo era con Dios. Kai theos ein ho logos. Y aquí noten lo que vimos en la clase anterior, una repetición de un principio que aprendimos al principio de ese curso. Cuando hay dos sustantivos que son en el caso nominativo y hay un verbo de ser o estar, como en, tenemos que usar un orden para determinar cuál es el sujeto y cuál es el nominativo predicado. Porque los dos pueden serlo, porque los dos tienen la misma forma. Lo que tiene la prioridad es un pronombre, pero aquí no hay pronombre. Segundo es un nombre propio, como Jesús, pero aquí no tenemos nombre propio. En tercer lugar es el sustantivo con el artículo. ¿Y cuál tiene el artículo aquí? Ho logos. Entonces, ho logos, de hecho, es la forma del sujeto. Es el sujeto de esta cláusula. Entonces decimos, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Hutos es ese demostrativo de cercanía, nominativo masculino singular. Este verbo era en el principio pros ton theon, con Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1:4, saltamos un versículo. En auto zoe en. En él, dativo masculino singular, en siempre requiere el caso dativo. En él, zoe en. Era la vida. Era la vida. La vida era en él, o estaba en él. Kai he zoe, y la vida en tophos ton anthropon. Era la luz ton anthropon, de los hombres. Genitivo plural masculino. Aquí tenemos la misma estructura que aquí, pero hay una diferencia. Las dos tienen el artículo. La vida era la luz.
he zoe en to phos. Las dos tienen el artículo. Entonces aquí, ¿cómo determinamos cuál es el sujeto y cuál es el nominativo predicado? El cuarto rango de la prioridad es orden de palabras. Entonces aquí la única opción que tenemos es usar el orden de las palabras. Y zoe viene primero y por eso es el sujeto en nuestra traducción. En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Mateo 9:11. Hoi farisaioi elegon tois mathetais autu. El legón es el imperfecto activo. Pues, mira, esa es la terminación on, omicron nu, que puede ser primera singular o tercera plural. Pero aquí tenemos que buscar cuál es el sujeto, cuál es el sustantivo que es el sujeto, y ver si es singular o plural, y ver si es primera persona o tercera persona. Pero aquí tenemos hoi farisaioi, nominativo masculino plural. Ese es nuestro sujeto. Entonces, eso debe ser tercera persona plural. Eso es como usamos el contexto para determinarlo. Y ellos estaban diciendo, o ellos decían, los fariseos decían, tois mathetais autu, masculino, dativo, plural. A los discípulos, autu, de él, a sus discípulos. Los fariseos decían a sus discípulos. Mateo 21:11. Hoi de okloi elegon. Aquí tenemos la misma forma y tenemos que usar el contexto, pues aquí tenemos el nominativo masculino plural, lo cual indica que nuestro verbo debe ser tercera persona plural. Los grupos, los públicos, las audiencias, las multitudes, quizás, decían, jutos estin, ho profetes, Jesús ho apo Nazaret tes Galileas. Jutos, nominativo masculino singular, es el profeta. Aquí tenemos la misma estructura que hemos visto. Tenemos dos sustantivos en el masculino nominativo singular. Los dos son nominativos. Uno es nominativo predicado, el otro es nominativo sujeto. Pero aquí tenemos un pronombre, jutos. Entonces, jutos tiene la prioridad. Es o profetes, el profeta. Jesús, quien ho está aquí como un relativo, quien de Nazaret, o de Nazaret, de Galilea, tes Galileas, genitivo femenino singular, de Galilea. Kai dia tuto, diokon, hoi iudaioi ton Iesun, hoti tauta epoie en sabato. Aquí tenemos dos verbos imperfectos y nos da como un tipo de explicación de por qué eventos estaban pasando. Entonces eso es un uso importante. Es como nos regresa del primer plano de narrativa para dar quizás una explicación del trasfondo. ¿Qué estaba pasando en la mente o en los corazones de los participantes en la historia principal? Aquí nos explica por qué los judíos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y dice eso, kai dietuto, y por esto. Dietuto es como por lo tanto, es por esto, literal. Es acusativo y en el acusativo dia significa porque debido a, y debido a esto, diokon hoi iudaioi. El diokon es la misma forma que hemos visto, tercera persona plural, y podemos confirmar eso con hoi iudaio, nominativo masculino plural, el sujeto. Y debido a esto, los judíos, y diokon, y significa perseguir, entonces tenemos que traducirlo en el imperfecto, perseguían. Los judíos perseguían ton y Iesun, a Jesús. Ese es el acusativo masculino singular. Hoti, y eso explica el por qué. ¿Por qué tauta? Neutro, plural, y puede ser nominativo o acusativo, pero tenemos que usar el contexto. Y en ese contexto es acusativo, porque Jesús todavía es el sujeto, porque el verbo es singular.
Entonces, tauta es plural y no puede ser el sujeto. Pero Jesús es el sujeto. Porque Él apoye. Noten aquí el cambio que hemos esperado. Tenemos poi, eo, que es la raíz. Y esa epsilon combina con la terminación y produce poi e. Y se ve muy parecido a la forma del presente. Pero ¿qué distingue esa forma del presente? Es la epsilon al final, el aumento. El aumento nos ayuda a ver, eso no es presente, eso es un tiempo pasado. Es imperfecto, tercera persona singular de la voz activa. Porque Él hacía estas cosas en tu sábado, en el sábado, en el día de reposo. Ok, último ejemplo en esta página. Kai periepate ho Jesus intogero inte stoa tu solomonos. Solomonos. Kai periepate. Noten dónde está el aumento en ese verbo. Yo lo puse en negrillas porque es un imperfecto activo, pero ¿dónde está el aumento? No está ahí al principio como vimos aquí, 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 aquí. ¿Dónde está el aumento? Pero recuerden esa última regla que mencioné. Cuando es un verbo compuesto con un prefijo, normalmente una preposición, viene entre la preposición o ese prefijo y la raíz misma. Aquí tenemos peri, la preposición como el prefijo, y allí está el aumento. Y tenemos la raíz formal. Y es peripateo. Peripateo es el verbo. Y esa eo marca que es también un verbo contracto, como poeo. Entonces vemos el mismo cambio aquí. E. Y es tercera persona singular del imperfecto. Kai o y caminaba o andaba ho Jesús. Jesús intojero en el templo. Tojero es dativo neutro singular de hieron, el templo. Inte stoa tu solomonos. Stoa es la palabra pórtico, como la parte, el patio fuera del lugar. Y allí estaba. Sí, quizás conocen el grupo filosófico del griego antiguo, los estoicos. Su nombre viene de esa palabra, porque sus maestros siempre enseñaban en los pórticos de la ciudad, de Atenas. Y por eso se llaman estoicos, porque enseñaban en las stoai. ¿Y de quién es ese pórtico? Tu solomonos. Aquí noten, ¿qué es esta forma aquí? Es el genitivo singular masculino. ¿Cómo podemos notar en el artículo? Ese es de la tercera declinación. Solomón terminando con nu en su forma lexical. Ahora veamos un poco más de práctica. No vamos a ver todas esas formas porque quiero dejar algunas para su propia práctica. Pero veamos. Voy a dejar la primera para ustedes trabajar porque yo creo que es muy, muy fácil de hacer. Yo voy a saltar a Marcos 4:2. Kai didasken autus in parabolais pola kai elegen autois in te didakei autu. Y aquí tenemos didasco, es la raíz, didasco. Y la terminación es epsilon con la nu movible. Aquí tenemos la nu movible presente. Y eso significa que es tercera persona singular. Voz activa del tiempo imperfecto. Y enseñaba. Y él enseñaba autus, a ellos. Él enseñaba a ellos. Es acusativo plural. Este verbo, didasco, en ese contexto, es un poco extraño, porque lleva dos acusativos, tiene dos objetos directos. Las personas que enseñan, a quienes enseña, y las cosas que enseña. Entonces, él enseñaba a ellos, en
parabolais. Dativo femenino plural. En requiere el caso dativo a través de usando parábolas. Él enseñaba ellos usando parábolas pola. La primera vez que leí esta frase, lo traduje como en muchas parábolas, como ese fuera un adjetivo modificando parabolais. Pero cuando notamos la forma de pola, no es dativo plural, es acusativo neutro plural. Y cuando encontramos un neutro así, puede significar algo en general, como cosas. Y eso es cómo está funcionando aquí. Y es el segundo acusativo, el segundo objeto directo. Y él enseñaba a ellos muchas cosas usando parábolas, en parábolas. Kai y decía, el legen. Vimos el legón en la página pasada, pero aquí vemos la tercera singular. Y decía autois a ellos, en te didake autu. Didake es la palabra enseñanza o doctrina. En su doctrina. Y decía a ellos en su enseñanza, en su doctrina. Como el libro de la iglesia primitiva, que es la Didache. Significa la enseñanza de los 12 apóstoles. Ese es el nombre completo. Y esa es la palabra, Didache. Y aquí, ese es un buen ejemplo porque tiene varias palabras en el imperfecto. Y aquí vamos a terminar esta clase. Kai daimonia pola ex ebalon kai elephon elaio polus arostus kai etherapuon kai daimonia pola. ¿Qué es esa forma? Es neutro, daimonion, de la segunda declinación, y es plural, y puede ser nominativo o acusativo. Entonces, veamos el verbo. El verbo es ex ebalon. Noten eso, aquí tenemos el aumento en medio del prefijo ek, lo cual cambia a ex en este contexto por la vocal que está ahí, y tenemos la raíz balo. Y es primera singular o tercera plural. Y en este contexto no tenemos mucho. Puede ser yo echaba fuera a muchos demonios. Puede ser ellos echaban fuera muchos demonios. O puede ser muchos demonios echaban fuera. Pero esa última no tiene sentido. Eso no es... Sería muy extraño que los demonios estaban echando fuera otros demonios. Pero en el contexto, si vamos al contexto de Marcos 6:13, podemos ver que está hablando de otros y no es Cristo hablando de sí mismo, está hablando de varias personas, de los discípulos, en su misión, cuando los discípulos se fueron en su misión. Entonces es tercera persona plural, voz activa, imperfecto. Entonces ellos echaban fuera muchos demonios. Kai, elephon, y ungían la misma raíz, la misma terminación. Y noten aquí, alefo, y la alfa cambia a eta debido al aumento y la contracción del aumento. Alephon, elaio. Elaio es dativo. ¿Y por qué es dativo? Pues es el dativo de instrumento que aprendimos. A veces el dativo puede ser el objeto indirecto. Ellos ungían a aceite, como el recipiente, eso no tiene sentido. No, sería, ellos ungían con aceite, el instrumento que usaban para hacerlo. ¿Y a quiénes estaban ungiendo? Aquí tenemos polus arostus, a muchos enfermos. Aquí es acusativo masculino plural, a muchos enfermos. Kai etherapuon. Terapeuo. ¿A qué suena esa palabra? Quizás conocen un cognado que tiene eso, como algo que es como terapia. Viene de esa raíz. Terapia. Esa es la palabra. Aquí tenemos el imperfecto y es la misma forma que hemos visto aquí y aquí. Tercera persona plural de terapuo.
y es voz activa y significa sanaban. Y sanaban. Y los sanaban quizás con el objeto implícito de los enfermos de la cláusula anterior. Entonces, en total sería, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Y los sanaban. En último lugar, solo aquí tengo todas las terminaciones que hemos aprendido. Como dije, hay 4 tablas que vamos a aprender. Eso significa que solo queda una tabla. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Aquí tenemos las terminaciones activas primarias que usamos en el presente activo y el futuro activo. Hasta este punto. Hay otros, pero eso es lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos las terminaciones activas secundarias que usamos en el imperfecto activo hasta este punto. Y aquí tenemos las terminaciones medias primarias que se usan para el presente medio y pasivo y el futuro medio. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase sobre el imperfecto activo y en la próxima clase vamos a considerar cómo hacer y cómo entender el imperfecto medio pasivo y de ahí tener todas las formas, todas las 4 tablas de terminaciones del sistema verbal griego. Un buen avance, gracias por su esfuerzo. Sigan adelante, mis hermanos. Bendiciones.